que desde la Defensoría del Pueblo usted tiene información acerca de unos, a lo mejor digámoslo, despidos del colegio, que digo, del Hospital Puyo, a propósito de esta, no a propósito, sino en el contexto de esta pandemia. Doctora Yajaira Curipallo, por ahí comencemos este diálogo. Buenos días. Bueno, muy buenos días con todos y con todas. Sí, efectivamente, en la Defensoría del Pueblo se recibió una denuncia respecto a violaciones de derechos humanos de las mujeres en una instancia laboral. Para ello, nosotros hemos requerido ya la información al gerente del Hospital Puyo con la finalidad de poder conocer cuáles han sido las circunstancias para la separación de la médico ocupacional del Hospital Puyo, teniendo la penosa noticia realmente, también mirando las entrevistas en los medios de comunicación, que la situación de persecución y de vulneración a los derechos humanos de esta médico empezó también en torno a otra investigación que nosotros empezamos como Defensoría del Pueblo al tener varias inquietudes de servidores y servidoras públicas del Hospital General que tienen enfermedades catastróficas, otros que están embarazadas. También nos hacían conocer que varias mujeres que estaban en estado de gestación, pues prácticamente también habían sido ya contagiadas del coronavirus, porque no se les había realmente puesto, como dicen los mismos lineamientos del Ministerio de Salud, así como también los dicen los lineamientos del Ministerio de Trabajo, no se había salvaguardado la salud al estar en una situación de vulnerabilidad. El tener una enfermedad catastrófica, enfermedades que realmente en este momento de pandemia ponen en riesgo la vida de las personas, pues básicamente se está atentando contra la vida de estas personas, y en el estado de gestación de las mujeres que están embarazadas no es específicamente solamente en contra de la vida de esta persona que trabaja dentro del hospital, sino ya viene aquí otro elemento adicional que es contra la vida de de esta persona que está por nacer. Entonces ahí son dos vidas las que hay que precautelar. Nosotros pedimos una información con respecto a todo esto, y entiendo que dentro del hospital existieron informes donde que la médica ocupacional pues básicamente dio a conocer estos resultados al gerente para que se tome la decisión de mandar al teletrabajo a un número de personas de acuerdo a un grado de riesgo que tenían. Donde que básicamente este informe no fue acogido por el gerente, y resulta que nosotros llegamos a pedir esta misma información, y lógicamente cuando nosotros pedimos la información se trató de que los profesionales que trabajan en el área de talento humano, donde que incluye también el tema de salud ocupacional, cambien sus informes con la finalidad de cuidar las espaldas del gerente. Eso hay que ser totalmente claros y categóricos. Aquí no se trata de cuidar las espaldas de un gerente ni de cuidar su puesto. Se trata de cuidar la vida de las personas que están en riesgo y que son prestadores y prestadoras de la salud. Por ahí tenemos que partir. No nos contestaban a nosotros como Defensoría en los tiempos establecidos, por lo cual nosotros tuvimos que hacer exhortos para que se presente toda esta información. Ahora, el problema surge justamente ahí, cuando hay informes que están presentados por medicina ocupacional y resulta que esto a quien dirige la institución, a gerencia, no le gusta, y más bien se tacha a estas personas de ser, de no ser, la palabra no recuerdo específicamente, pero se les dice de que como que están traicionando al hospital, cuando realmente no es así la posición, sino que aquí más bien viene un tema ya de violencia, y que hay que salvaguardar justamente la vida, no solamente de quienes son trabajadores y trabajadoras, y en algunos casos muchas mujeres, y
también salvaguardar a que el equipo que está trabajando en el hospital se encuentre en óptimas condiciones para que pueda realmente prestar un servicio de calidad, de calidez a quienes van o a los usuarios de los servicios del Hospital General. Entonces, ahora con todo lo que he ido escuchando en medios de comunicación, nosotros sí estamos seguros de que esta persecución empieza también a raíz de estos informes, y estos informes ni siquiera fueron hechos cuando pidió la Defensoría del Pueblo, sino con mucho tiempo atrás de anterioridad, sino que justamente dentro de cuatro paredes de una institución esto era más llevadero porque nadie sabía, pero realmente cuando ya empiezan a existir los contagios de las servidoras y servidores de la salud, es cuando estas personas que están en vulnerabilidad deciden pedir ayuda a la Defensoría del Pueblo, y nosotros empezamos con nuestra investigación. Ahora, la separación que se da de la médico ocupacional es una separación que se da en un contexto de pandemia, donde que el mismo ministro de Salud y el mismo presidente del Ecuador dijo en su momento adecuado que no va a haber despidos de estas personas, sino que más bien se va a potencializar a las unidades de salud para que cuenten con todos los médicos y enfermeras y trabajadores de la salud para prestar estos servicios en este tiempo de emergencia. A nosotros sí nos ha asombrado muchísimo esta decisión, luego sobre todo que hemos leído una resolución emitida por el gerente donde que marca varias situaciones, como por ejemplo el tema de que este puesto de médico ocupacional no existe como tal a nivel de todo el Ministerio de Salud con una partida específica donde que diga de médico ocupacional, sino que en las estructuras de talentos humanos de todo el Ministerio de Salud existe específicamente este puesto de médico general que trabaja en esta área y que hace justamente el trabajo de médico ocupacional. Sin embargo, aquí se ha querido y se ha puesto como en esta resolución el tema de que no existe la nominación como tal, y por lo tanto lo separo del servicio porque simplemente no está acorde a los intereses no de un hospital, no de un Ministerio de Salud, sino a los intereses propios de quien justamente está dirigiendo esta casa de salud. Nosotros estamos ya terminando la recopilación, el análisis de toda la información, y procederemos como marcan las competencias de la Defensoría del Pueblo con las acciones constitucionales respectivas para que estos casos no vuelvan a pasar, no en ninguna casa de salud, no en ningún ministerio, y tampoco vuelvan a pasar en ninguna instancia pública donde que los poderes justamente se ajusten a necesidades propias y no a necesidades colectivas. Y en este caso, la médico ocupacional ha estado haciendo y cumpliendo con los lineamientos de su puesto de trabajo, y básicamente ha sido el de apoyar y el de precautelar la salud de todas las personas que trabajan en esta casa de salud, y prácticamente ha sido separada por esta condición que acabamos en este momento de describir. Doctora Yajaira Curipalio, miren, nosotros tenemos un caso, todavía no nos ha autorizado a hacer público el nombre ni nada por el estilo, pero de un trabajador que contrajo el COVID estando trabajando en el hospital Puyo, o sea, parece, pero no le hacen las pruebas, justamente le están tratando todo, pero no le hacen las pruebas, y es bastante inquietante, ¿no? Porque es un trabajador, un obrero que estuvo en las inmediaciones y tiene todos los síntomas, pero no le hacen los exámenes correspondientes. Y pues, no sé, ¿cómo advertir este tratamiento que ha tenido, a propósito también del caso que usted nos expone, pues con los trabajadores, con los servidores del hospital, con quienes están pues donde las papas queman, ahí en el Hospital Puyo, doctora Yajaira Curipalio? Justamente esas son las cosas por las cuales esta médico de la que estamos hablando ha sido separada,
justamente por pedir que se tomen las pruebas, por pedir de que el personal de salud esté en óptimas condiciones, por pedir de que vayan al teletrabajo muchas personas que tienen que según la ley ir a hacer este tipo de trabajo, y por pedir justamente de que el personal que está con síntomas esté guardado, vaya a guardar reposo y se les hagan las pruebas respectivas. Justamente esa es la labor de un médico ocupacional, y lo que nos ha sorprendido haciendo justamente un tema de control con los otros compañeros y compañeras de las Defensorías del Pueblo en otras provincias es que existe relativamente un oficio o un quipus desde un ente central que trata todo este tema de trabajadores de la salud que están con vulnerabilidad, es donde que se les manda a todos a una situación de teletrabajo, y solamente acá en el Hospital Puyo pues no quieren acatar esas disposiciones del mismo ente. Entonces básicamente ahora conocemos que hay un nuevo médico ocupacional que es médico de planta ahí en el hospital, y sería importante de que esta persona acuda a este médico ocupacional con la finalidad de darle a conocer su estado de salud o el estado en el que se encuentra. Y si es que no le hacen las pruebas, pues básicamente sin miedo alguno tiene que acudir a otras instancias, que puede ser la Defensoría del Pueblo, para que nosotros podamos seguir trabajando sobre estos temas. Ahora, le consultaría y finalmente, doctora Yajaira Curipalio, ¿cómo puede un ciudadano que está un poco con sospecha de esta enfermedad acudir con una queja ante la Defensoría del Pueblo? ¿Cómo pueden hacer ese contacto? Bueno, nosotros ahora como Defensoría del Pueblo estamos con las oficinas abiertas, pero con un tema de restricción. Como usted sabe, estamos pasando ahorita por un momento muy fuerte. De los 6 servidores públicos de la Defensoría, 4 estuvimos aislados por temas de contagio con COVID, 2 contagios que fueron realmente ya certificados como tal, y 2 que estuvieron dentro de nuestros cercos. En este contexto, desde el inicio de la pandemia, justamente para evitar esta movilidad de las personas y que puedan realmente ser contagiadas por alguna causa, la Defensoría del Pueblo ha abierto canales por medios electrónicos, a través de un celular, vía virtual, a través de una computadora, donde que usted ingresa a portal.dpe.gov.es y a usted se le abre específicamente un formulario, y en este formulario nos cuenta prácticamente cuál es el hecho que usted presume o supone que es una violación de derechos, y ese formulario apenas usted le da clic, siempre que haga un llenado bien hecho, ¿no? Sobre todo cuando ponen el tema de la ciudad y provincia, siempre tienen que ponerlo pastaza, porque tuvimos algunos casos que llenaron como la ciudad de origen, pero viven acá. Entonces esos formularios se fueron a la provincia, la ciudad de origen. Entonces tienen que poner la provincia donde está usted es en Pastaza. Entonces apenas usted llena este formulario, es súper amigable, no le piden situaciones que usted tenga que demorarse mucho. Nos pone la reseña de lo que pasó, su número de contacto, su correo, su email, y de manera inmediata usted hace clic y me llega ya a mí, a mi correo, y en ese momento yo cojo y designo ya a la persona que va a hacer el seguimiento. Al estar todos los datos como correo, email, el tema de número telefónico, la persona de la Defensoría del Pueblo se comunica con usted, nosotros le llamamos y empezamos realmente ya el diálogo para poder solicitar la información. O si no, como muchas personas lo han hecho, yo soy también amiga de muchas personas en el Facebook, me han hecho llegar muchas quejas por el Facebook, así como también por el número que está tanto en la página oficial de la Defensoría del Pueblo de la delegada, que es el 09 8806-5146, que son los números que en este momento están también dados para este tipo de enlace. Señor Salvador, ¿usted tiene alguna consulta?
Doctora, buenos días. Rápidamente, no sé si la misma situación que ha ocurrido en el hospital, tal vez se ha dado en otras instituciones, también instituciones públicas, el despido tal vez de una forma rápida de trabajadores, de empleados. Bueno, en el tema de contagios no hemos tenido tampoco situaciones que tengan que ver con el tema de médicos ocupacionales. Lo que sí hemos tenido, por ejemplo, es en algunas instituciones donde que ha habido despidos de trabajadores y trabajadoras, pero con personas con vulnerabilidad, es decir, con personas con discapacidad, de lo cual justamente en esta semana tenemos nosotros ya 2 audiencias convocadas de acción de protección para el poder fortalecer estos procesos. Y sobre todo hay un tema que nosotros estamos viendo en el tema de las reparaciones, que el tema de personas con discapacidad y mucho más en este tiempo de pandemia y de manera general es un tema que ya tiene demasiada jurisprudencia. Año a año hemos venido nosotros justamente trabajando en estos temas y hay instituciones que son plenamente reincidentes. No puede haber 2, 3, 4, 5 acciones de protección en contra de una misma institución, en contra de una misma autoridad y que está incumpliendo. Nosotros estamos pensando luego de estas acciones de protección iniciar con ya acciones de incumplimiento, porque realmente estos principios de defensa, estos principios reforzados de defensa de los derechos al trabajo de personas con discapacidad todos los años se siguen vulnerando y no podemos hacer un abuso de la justicia constitucional cuando ya se supone que la autoridad conoce de estos temas y debe precautelar y garantizar estos derechos ya como un tema de noción básica, sobre todo cuando son las mismas autoridades las que siguen siendo demandadas todos los años. Gracias, doctora Yajaira Curipalio. Hemos de también solicitarle una de estas, pues el reverdecer algunos temas de interés público y que quedaron pendientes antes de la pandemia, doctora Curipalio. Muchas gracias por ahora y hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.